En relación a lo que comentábamos ahora en la pausa, la única razón de ser de la práctica es disolver al practicante. Para eso es la práctica, para disolver al practicante. Entonces, ya encierra en sí mismo una paradoja, porque cuanto más práctica, más practicante. Y a la vez la práctica real, digamos, es solo una invitación a que el practicante pues, se disuelva. Y claro, mientras hay practicante, parece haber la necesidad de una práctica. Entonces, claro, la práctica ni está mal ni está bien, no se trata de que haya un mandato de no practicar, sino ¿qué es la práctica? ¿Qué sentido tiene? Claro, el sentido no es el habitual. El sentido no es el que el practicante le da, porque para el practicante la práctica es algo que me va a permitir llegar a algún sitio, va a permitir alcanzar lo que busco o mejorarme, elevarme, ¿no? Trascender. Pero claro, eso es solo la ilusión. Práctica realmente es algo para erosionar al practicante, para que deje de existir. Bien. Entonces, claro, en ese sentido podemos distinguir dos prácticas o dos indicaciones, porque cuando la práctica surge del practicante o se conjuga a partir del practicante, todo lo que hace es confirmar que hay un practicante que tiene que hacer eso para llegar a algún sitio. Entonces, la ilusión del practicante alimentando la ilusión del practicante en ese bucle. Otra cosa es cuando la práctica surge o se conjuga desde la obviedad de que no hay practicante y que no hay nada que hacer, ningún sitio que llegar. Puede aparecer un formato práctico, pero claro, ese formato práctico no está para alimentar al practicante, sino para invitarlo a su disolución. Entonces, este tipo de prácticas, por ejemplo, el yo soy de Nisargadatta, en realidad no es una práctica, es una forma de indicar que cuanto más la práctica, entre comillas, se dirige a investigar esto que es lo que realmente soy, lo que se hace en evidente es que no hay practicante en ningún sitio que llega. Entonces la práctica esta es solamente una estrategia, podemos llamarlo así, hacia el reconocimiento de la ausencia de practicante. Pero parece una práctica para el practicante. Ah, vale, ya sé lo que tengo que hacer. Ahora me centraré en el yo soy y así voy a llegar a esto que anhelo. En realidad no es eso, ¿no? La intención no es esa, sino una forma de facilitar que se haga obvio que el practicante y sus sueños no existen y que no es posible llegar aquí mediante la actividad del practicante que siempre busca estar ahí. Entonces, la práctica surge, está perfecta, el asunto es hacia dónde señala. Y claro, toda práctica puede ser y es asimilada por el practicante como algo que hacer para llegar a ese sitio, incluidas las prácticas que solo apuntan hacia la ilusión de la existencia del practicante. Claro, mientras hay practicante hay la necesidad de prácticas. Y el practicante va a defender la necesidad de prácticas, si no, deja de existir. ¿Quién es el practicante sin prácticas? No existe, ¿no? Esa es navegar esa paradoja, donde la práctica inevitablemente alimenta al practicante, y al mismo tiempo puede ser que señale hacia la inexistencia del practicante. Pero cuanto más el diálogo, ¿no?, y la supuesta enseñanza
es este practicante, es más que fuerza. Pues todo lo que hay es practicar juntos para llegar a un sitio. Sí. Por eso también el no practicar o el no practicar se convierte en otra forma en que el practicante va a llegar a conseguir. Ya tengo la práctica definitiva, que es la no práctica. No tengo muy claro cómo hacerlo, pero es el tarea. Es la no práctica. Claro, no funciona. Además, si la, si la práctica del practicante finalmente tiene éxito, ¿qué es lo que va a pasar? Se refuerza la ilusión. Pues imagínate que ya tiene éxito, ya se ha conseguido. El practicante consigue lo que busca. ¿Qué va a pasar? Despedido. Que buscar otra cosa. O vivir. Ahora ya puedo vivir. No, pues ya puedes vivir ahora. O sea, lo que el practicante sueña es lo que ya está pasando. Pero parece que no, porque esto está ocupado con una práctica que me va a llegar a algún sitio. El practicante no es más que la negación de esto. La negación de que esto ya está completo. Ya es la vida. Esto ya es la vida. El practicante es la negación de esto. Y la actividad de practicar desde ahí es sostener la negación de esto. Para un día poder llegar a esto. Tengo la negación de esto para poder llegar a esto. Esa es la vida del practicante. Entonces la práctica real, digamos, es una indicación, poner fin a la negación de esto. Esto no puede ser creado y afirmado ni sostenido. Si es lo que ya está pasando, pero lo que puede ser es negado. No. Hacer la práctica se esfuma. Se esfuma la negación de esto. ¿Qué queda? Pues esto. Exactamente como es sucediendo. Y en ese momento nos falta sobra nada. Todo lo que ocurre es la reaparición del practicante y con él la necesidad de hacer algo para que el practicante no esté. Con sus prácticas, el practicante lo que realmente desea es la desaparición del practicante. En la propia experiencia, la paz, la ausencia de carencia, que es lo que se hace obvio cuando no hay practicante. Entonces, que aparece el practicante, desde ese punto de vista, se construye la historia de mí. Y el practicante de lo que te desea aquello. Desea aquello que he vivido. Donde no había tensión, no había búsqueda, no había nadie importante por algún sitio. Y entonces de ahí surge la pregunta, vale, ¿cómo lo tengo que hacer? Que en realidad la pregunta verdadera es, ¿cómo hago para conseguir mi desaparición? Cuando pasaba eso, es que yo no estaba. Entonces,
pido prácticas para mi desaparición. En ese sentido, cualquier práctica es lo contrario, es la confirmación de la existencia del practicante y de la necesidad de su actividad. Y al mismo tiempo, en ese contexto, pues todo lo posible es darle al practicante una indicación hacia su propia disolución. Mientras cree que está haciendo algo para llegar al sitio.